Empezamos hoy con las jornadas con Marta Hernández García. Ella estudió medicina en la Universidad de Valladolid, realizó la especialidad de psiquiatría en el Hospital Clínico, donde ha continuado trabajando desde entonces. Actualmente se dedica a psiquiatría infanto-juvenil y recientemente ha finalizado también sus estudios en psicología. Además se encuentra también realizando la tesis doctoral en el grupo de investigación SUCEDE, dirigida por Vicente Molina, y nos va a hablar sobre las alteraciones básicas del yo y cognición en los trastornos psicóticos. Buenos días, gracias Rosa por la presentación, gracias Vicente por contar conmigo para estas jornadas y gracias a los asistentes porque estar un sábado por la mañana a estas horas pues es merecido. Como acaba de comentar Rosa, yo formo parte del equipo de sustratos cerebrales de la psicosis desde hace, pues ya unos añitos, y en este grupo una de las líneas de trabajo en las que se está investigando son esas alteraciones básicas del yo. En un estudio que va abordando pues, la implicación o su afectación en distintas áreas, desde el punto de vista de neuroimagen, de neuroelectroencefalografía y también desde el punto de vista de la cognición, que esa es la parcelita que yo os voy a comentar. Y en concreto deciros que lo que yo os voy a presentar a lo largo de las próximas diapositivas son los resultados que en nuestra investigación hemos obtenido hasta la fecha. Y para ello pues me apoyaré en este artículo que fue publicado hace unos años en European Archives, titulado Experiencias anómalas del self en relación con los déficits de la cognición general en la esquizofrenia. La estructura que voy a seguir a lo largo de la presentación es la propia del artículo, con su introducción, su material de método, sus resultados y su discusión. Para encuadrar un poco pues este tema de investigación, probablemente pues me repetiré cosas que se comentaron ayer y se abordaron en las distintas charlas que se dieron. La primera de ellas es que, pues como se comentó, las experiencias anómalas del self, con las siglas ASS, que serán las que veréis a lo largo de toda la presentación por aquello de economía de palabras de las diapositivas, son prevalentes en los pacientes con esquizofrenia, incluidos en los estadios iniciales de la enfermedad, y además parece que permanecen estables a lo largo de la misma. La esquizofrenia se ha llegado a definir como un trastorno primario del self, y aunque a día de hoy todavía las bases de las alteraciones específicas del self no son muy conocidas, sí que parece que pueden relacionarse con otras funciones alteradas de la psicosis, que requieren un procesamiento cognitivo. Y en esta línea hay propuestas recientes de sustratos cerebrales del self que buscan la relación o que abordan la relación entre las experiencias anómalas del self y la neurocognición. Uno de ellos es el modelo de la autoespecificidad, que este modelo lo que hace es considerar que la autoexperiencia está basada en gran medida en la actividad cerebral espontánea. El modelo espacio-temporal de la psicopatología propone que existe una unión entre el experiencial subjetivo y el neuronal objetivo, distingue también entre síntomas superficiales y profundos que vinculan ambos a la actividad neuronal. En esos niveles profundos es donde se encuadraría las experiencias subjetivas del ser, del tiempo, del espacio, del cuerpo y cuyas alteraciones también podrían estar alteradas en la neurocognición. Los estudios que hasta la fecha han evaluado la posible relación entre las experiencias anómalas del self y la cognición general en psicosis pues han demostrado resultados contradictorios. Y aquí os presento una serie de estas investigaciones que, uno de ellos, utilizando el test de Cambridge Neuropsychological, dice que no había una relación entre las alteraciones del self y el rendimiento neurocognitivo en pacientes con esquizofrenia. En una investigación realizada en adolescentes y adultos jóvenes en riesgo, las puntuaciones neurocognitivas globales utilizando la batería Matrix y la evaluación de las experiencias anormales mediante el examen de IAPISI que se presentó ayer no estaban relacionadas. Más resultados contradictorios, pues usando una batería que analizaba velocidad psicomotora, memoria de trabajo, visual y verbal y funciones ejecutivas. Ellos sí que describen que hay una asociación entre las experiencias anormales del self y los déficits de memoria visual. En otra muestra, esta de pacientes de alto riesgo y primeros episodios psicóticos cruzados con controles sanos, pues muestra que había varias mediciones neurocognitivas y neurofisiológicas que mostraban asociación neurocognitiva. En resumen,
resultados contradictorios hasta la fecha, y una posible justificación de estas discrepancias en los resultados tiene que ver con que algunas de las puntuaciones cognitivas pueden relacionarse con ciertas alteraciones en las experiencias del self, pero no con otras. Y la mayoría de la literatura que existe hasta el momento y que se ha presentado, lo que se ha centrado es en una asociación global de las experiencias del self y de la neurocognición entendida en su conjunto. Si nos centramos en la parte de cognición social, nuestra hipótesis es que parece que también se relaciona con las experiencias del self, en parte gracias a esa dimensión interpersonal de lo que supone el autoconcepto del ser humano. Hay una proporción de alteraciones del self que se relacionan con el comportamiento interpersonal, entendido como la autodelimitación, la presencia en el mundo o la confianza básica en los demás. Se ha propuesto que una posible influencia negativa entre las alteraciones del self y la cognición social en los trastornos psicóticos. Y esto es así porque en esta línea hay algunos resultados que dicen que hay una asociación entre las alteraciones globales del yo y la aplicación de inteligencia emocional, mediante la utilización de inteligencia emocional de Salovey y Caruso, que es una de las que nosotros utilizamos en nuestra investigación, que los datos empíricos que utilizan imágenes funcionales de hecho respaldan esa conectividad alterada en la esquizofrenia. Más recientemente, los déficits de cognición social se han revisado a la luz de las funciones de las neuronas espejo, de teoría de la mente, de la autoconciencia. Tomados, por tanto, toda la investigación que se ha publicado en este conjunto, cognición general y cognición específica social, pues parece plausible que haya una relación entre las alteraciones del self y la cognición social también en la esquizofrenia. Nuestra hipótesis, a partir de la cual generamos nuestra investigación, es que la cognición general predeciría experiencias anómalas del yo y que las experiencias anómalas del yo dificultaría la cognición social. Y para tratar de demostrar esta hipótesis, nosotros hemos usado una muestra de 41 pacientes adultos con esquizofrenia, de ellos 30 son crónicos y 11 eran primeros episodios, con una distribución de 26 hombres y 15 mujeres, en un rango de edad de en torno a los 18 y los 65 años. Los criterios diagnósticos fueron, según la DSM-5, incluíamos con los criterios de exclusión era que estos pacientes tuvieran antecedentes de enfermedad neurológica, de traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, que hubiera el abuso de sustancias pasado o presente sin incluir ni nicotina ni cafeína y que su capacidad intelectual fuera inferior a 70. Estos eran los criterios de exclusión. Y en el momento del estudio todos los pacientes estaban recibiendo dosis estables de antipsicóticos activos. ¿Qué evaluamos o qué medimos? Por un lado, la evaluación de los síntomas clínicos, nos apoyamos en la escala de síndromes positivos y negativos PANSS. Para la evaluación de los síntomas negativos, la escala breve de síntomas negativos. La capacidad intelectual se evaluó mediante la escala de inteligencia para adultos de Wechsler. Y la evaluación de la cognición utilizamos, por un lado, para el estudio de las experiencias o para la medición de las experiencias personales anómalas, se utilizó el inventario de experiencias personales anómalas del tipo psicótico, PASE. Se utilizó también la versión en español, validada por el doctor Segarra de la VAX. Y para la evaluación de cognición social se utilizaron el test de inteligencia emocional de Meyer, Salovey y Caruso y el GOPT. Y unas breves pinceladas para la defensa de la IPASE como la escala de nuestra evaluación. Bueno, el IPASE, que ya se presentó y se comentó ayer, decir que aporta una medición más estandarizada de las experiencias anómalas del self en comparación con el que sí que es el gold estándar, que es la entrevista. Es un inventario autoaplicado, es más corto y más fácil y por tanto podemos considerarlo una alternativa a las entrevistas fenomenológicas. Brevemente pasar por describiros que este inventario está estructurado en 5 grupos de entidades que se exploran, que por un lado son la cognición, entendida como esa dificultad con los procesos de pensamiento. Por ejemplo, la interferencia del pensamiento, sentir como que los pensamientos existen en el espacio, fuera de la cabeza y también haciendo eco. Un grupo de preguntas o de ítems van dirigidos a la evaluación y la exploración del autoconocimiento y la presencia. Y esto se entiende como aquellos elementos que están relacionados con una pérdida de identidad, con la identidad básica o con la pérdida de conexión en el mundo. Los ítems que abordan o que exploran la parte de la conciencia, entendida esta como aquellas perturbaciones en las experiencias del tiempo, en la intencionalidad, en la dificultad,
la distinción entre lo que es realidad y lo que es imaginado. Los ítems relacionados con la somatización tienen que ver con aquellos disturbios en las experiencias corporales, así como pensamientos de no sentirse presentes, ya sea física o psíquicamente, dentro del propio cuerpo, y las que se definen como de delimitación del yo-transitivismo, entendidos por aquellos elementos que se relacionan con la desintegración, con el límite entre el yo y el mundo y en un sentimiento de existencia. Este inventario, como he dicho antes, no es el gold estándar para la evaluación de las experiencias anuales de SELF, pero sí que existe una elevada correlación entre ambos instrumentos, entre el EASE y el IPASE, con una R de 0.92, lo que le dota de validez. Bueno, aquí básicamente son el modelo del inventario que nosotros estamos pasando, donde lo que se le pide al paciente es que lea detenidamente cada una de las preguntas, y lo que tiene que marcar o señalar es cuánto de acuerdo o desacuerdo se siente con respecto a los enunciados que se le plantean, donde en la siguiente quizás se ve un poquito más nítido. Un 1 sería que está totalmente en desacuerdo y un 5 totalmente de acuerdo, y es una escala tipo Likert, pues en esa puntuación se distribuye. Las preguntas de cognición, autoconocimiento, presencia, conciencia están distribuidas de una forma aleatoria a lo largo de las 57 preguntas, y la corrección pues, es un poco esa chuleta que viene de aquí. Nos va a proporcionar el IPASE puntuación total, que es el sumatorio de todas las puntuaciones, y puntuaciones concretas de cada una de las partes, de cognición, de autoconocimiento, de conciencia, de somatización. Bueno, esta es una tabla que recoge las características clínicas y sociodemográficas de nuestra muestra. Como dije antes, bueno, la distribución de hombres y mujeres, la edad de 42 y las puntuaciones en las distintas escalas, tanto de la VAX como de la PANS, y como desglosadas de la IPASE y de inteligencia emocional y de GEO. El análisis estadístico que se hizo de nuestros resultados estaban dirigidas a las hipótesis que nosotros nos planteamos a la hora del diseño de la investigación. En primer lugar, la primera hipótesis lo que trataba era de conocer si existía si la cognición general se podría sustentar las experiencias anómalas del yo en la esquizofrenia. Para ello se utilizó un modelo de ecuación estructural en el que las puntuaciones de la VAC fueron empleadas como variables independientes y las puntuaciones de la IPASE como variables dependientes. Este es un gráfico que es con un paquete de software. Y la segunda hipótesis era la de si las alteraciones de las experiencias globales del yo dificultarían la cognición social. Y para ello se probó utilizando un modelo de ecuación estructural donde las puntuaciones obtenidas en el GEOPTE y en el MSCIT eran las variables dependientes, y las puntuaciones de IPASE se utilizaron como variables independientes. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Con respecto a la primera hipótesis, la predicción de que si las alteraciones de las experiencias del SELF estaban implicadas o estaban predictadas por la cognición social, bueno, se utilizó el índice Tucker-Lewis, en el que los resultados demostraron que era un modelo válido. Una puntuación de 1 se considera un valor de buen ajuste, y a partir de 0,9 sería incluso considerado aceptable. En nuestro caso, el modelo fue de una puntuación de 1,0. La ecuación reveló que en el rendimiento de la velocidad motora en la prueba de la VAX se asoció de forma significativa e inversa con las puntuaciones de la IPASE en somatización, en las escalas de somatización, y en la de autoconciencia y presencia. También este modelo reveló que había una relación significativa e inversa en el rendimiento de la resolución de problemas en las puntuaciones de IPASE de la escala de conciencia. Para descartar el posible efecto de la medicación sobre estas relaciones, calculamos los cocientes de correlación entre los distintos dosis antipsicóticos, y también por otro lado la velocidad motora y la resolución de problemas en la VAX. Decir que no se hallaron relaciones significativas entre la puntuación de IPASE en las escalas de cognición y de limitación del biotransitivismo y cognición general. Eso con respecto a la primera predicción. Con respecto a la predicción de la cognición social por las alteraciones específicas alteraciones del yo, el índice Tucker-Lewis igual fue un modelo con un buen ajuste, y deciros que estas alteraciones del SELF no predijeron puntuaciones de GEOPTE ni de inteligencia emocional. Los valores de regresión para el modelo solo mostraron una
relación entre puntuaciones de limitación del yo en IPASE y el GOC que se acercaron a la significación estadística, pero sin tener significación estadística. Bueno, esta es información suplementaria de nuestros resultados. Por tanto, y casi para concluir, la discusión de estos resultados. Parece pues que hubo una relación significativa entre ciertos dominios de la cognición general y de las experiencias anómalas de la esquizofrenia. Según nuestros resultados, por un lado, como os había dicho antes, la velocidad motora se relaciona de forma inversa con la puntuación de los ítems de autoconciencia y presencia del IPASE. Y un poco en la reflexión que generó estos resultados, deciros que se podría especular que existiera un sustrato neuronal común entre ambos déficits, ¿no? Y en esta línea sí que hay investigaciones que hablan, por un lado, que el componente del estriado de los ganglios basales desempeña un papel en la memoria no declarativa que está implicada en el aprendizaje de habilidades motoras y en otras capacidades que no requieren instrucción mental consciente, que la tarea de la velocidad motora de la VAX involucra una nueva habilidad motora, que en el caso de las afasias atípicas también se encuentra que pacientes con trastornos de los ganglios basales lo que puede contribuir a esas alteraciones específicas del ser. De hecho, las consecuencias de las lesiones de los ganglios basales incluyen la pérdida de autoactivación psíquica, que esto ha sido descrito como esa sensación que tienen los pacientes con esta afectación de vacío mental, de una situación de inercia conductual en la que son capaces de permanecer pasivos durante horas sin experimentar la sensación de aburrimiento. La relación entre las alteraciones de la velocidad motora y las relaciones entre los ítems de autoconciencia y presencia, por tanto, sugiere de forma indirecta la posibilidad de que pudieran estar implicadas alteraciones en los ganglios basales en este tipo de alteraciones del ser. Esta posibilidad puede verse también reforzada por esa predicción positiva en las puntuaciones que los pacientes tienen en la somatización de IPASE con la velocidad motora. Entendiendo que además la somatización evaluada en el inventario IPASE está especialmente relacionada con la dimensión física del yo. El otro grupo de evaluado, los elementos en la conciencia del IPASE, deciros que se relacionan con la identificación de la propia actividad mental originada por uno mismo, lo que sugiere pues que las alteraciones a este nivel también pueden sustentar la conciencia alterada según la definición realizada por IPASE. Con respecto a los hallazgos o el estudio centrado en la cognición social, pues deciros nuevamente que pues no pudimos identificar ninguna relación significativa entre IPASE y las puntuaciones de cognición social en nuestros pacientes, y solo en la delimitación del yo y transitivismo está marginalmente relacionados con las puntuaciones del GOC. Hasta donde sabemos actualmente, la relación de la cognición social y las alteraciones del ser no ha sido evaluada previamente. Identificamos limitaciones en esta investigación. En primer lugar, que el inventario que nosotros hemos utilizado es el IPASE en lugar del gol estándar, que es el EASE, el ICI, que nuestro estudio no incluyó controles sanos, que no hemos podido analizar si las relaciones entre las experiencias anómalas del yo y la cognición general también se pueden encontrar en pacientes con primeros episodios debido al escaso número de estos en nuestra muestra, y que las relaciones también entre las dosis de tratamiento y las puntuaciones cognitivas no fueron significativas, y por ello se requerirá realizar estudios en poblaciones no tratadas para descartar el efecto de los antipsicóticos sobre las relaciones entre nuestra neurocognición. Bueno, comentaros este artículo y estos resultados, como decía inicialmente, pues hasta la fecha no había mucha más información a este respecto de la que hemos presentado, y recientemente, estos días previos, he hecho una nueva búsqueda de a ver si en este periodo de tiempo había algún nuevo paper, y uno de ellos es realizado por el grupo de Cicero, que es el psicólogo del equipo que diseñó el IPASE, el hawaiano que nos enseñó ayer Adela en la foto. Ellos han hecho un estudio, una investigación que buscaba determinar si las alteraciones del SEL, mediante la evaluación autoinformada, es decir, mediante la aplicación del IPASE, estaban significativamente relacionadas con el rendimiento neurocognitivo en pacientes con esquizofrenia. El propio título del artículo pues, hace el spoiler de los resultados, ¿no? que bueno, pues para ello
dicen, o los hallazgos que han encontrado, es que las experiencias anómalas del self en la cognición están negativamente asociadas con las funciones neurocognitivas en esquizofrenia. En este estudio, en esta investigación, utilizaron 48 pacientes con esquizofrenia y 34 controles. Se utilizó el inventario IPASE y la evaluación cognitiva mediante la batería Matrix. Y los resultados, los pacientes desempeñaron peor que los controles sanos cada dominio y obtuvieron puntuaciones más altas en IPASE, en la puntuación total y en las 5 subescalas. Y en concreto, la escala o la subescala de cognición se correlacionó negativamente con las puntuaciones evaluadas en la batería cognitiva, en concreto de las puntuaciones en atención, en aprendizaje visual, en razonamiento y en memoria de trabajo. Y a modo de conclusiones, lo que exponen en este artículo es que los trastornos subjetivos autoinformados en la cognición pueden estar significativamente asociados con varios dominios de neurocognición medidos objetivamente. La gravedad de las alteraciones del self pueden ser una consideración importante al analizar el alcance de los déficits cognitivos en los pacientes con esquizofrenia. Y bueno, pues esto era lo que os quería comentar. Muchas gracias, Marta. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, enhorabuena por la presentación y por el trabajo realizado. Quería preguntar si recogéis o consideráis también la duración de la enfermedad, si podría tener un papel también en los resultados. Claro, bueno, en la descripción de la propia investigación sí que hablábamos de primeros episodios, que se marca o encuadra una parte del proceso clínico, y luego, si me preguntas si luego dentro de no primeros episodios hay diferencias en el estadiaje, si son 2 años, 3 años, ¿te refieres a eso? Sí. Bueno, en ese sentido no estamos haciendo pero... Bueno, de momento, como una de las limitaciones es que la muestra todavía pues es un número representativo, pero todavía no es muy amplio. Entonces, la realidad es que la diferencia temporal en cuanto a la duración de la enfermedad es lo que decimos y lo que diferenciamos es primeros episodios o... Vamos, me parece una investigación muy interesante y, claro, pues allá pues en relación con los basales y las hipótesis. Ese dato está recogido, lo que pasa es que no está todavía explotado. Estudiada la relación. Además es que es un dato un poco difícil de recoger de manera fiable, porque ¿cuándo empieza la enfermedad? Es cuando uno ingresa por primera vez, cuando se empieza a poner fármacos, cuando empieza a manifestar pródromos, cuando empieza a tener los primeros delirios, cuando empieza la enfermedad. Es complicado, como bien sabes. Oye, otra cosa, Marta, ayer hablábamos de las dificultades de aplicar estas escalas autoaplicadas, porque la gente pues le deja leerlo y no entiende nada a veces, ¿no? Claro, ¿Cuál es tu experiencia con esto? Claro, los resultados y las puntuaciones del IPASE que nosotros exponemos aquí han sido autoaplicada, pero está supervisada presencialmente, quiero decir. En este caso, pues prácticamente somos muy limitadas el número de personas que estamos pasando este inventario para que haya la mínima interferencia a la hora del entrevistador o la persona que apoya. Entonces, os hablo de mi propia experiencia. Yo presento el inventario al paciente, le explico lo que consiste, lo que debe hacer, que es una lectura detallada de cada uno de los ítems. En esa lectura detallada, porque una de las cuestiones, por ejemplo, que genera confusión es que pueden llegar a decir, pero si esto ya me lo han preguntado antes, ¿no? Y entonces hay que explicar que la diferencia en ciertos enunciados parece que son similares, pero la diferencia está en el momento temporal en el que nos están preguntando. Es decir, algunas preguntas tienen que ver con el momento actual y otras en algún momento. Así que, y eso se me ha olvidado comentar en la presentación, la evaluación del IPASE o las preguntas cuando no estamos hablando del momento presente, estamos encuadrándolo en el último año. Es decir, no es que hace 10 años o 20 años, es decir, la presencia de ciertas sintomatologías en el último año o en el momento actual. Entonces, una de las observaciones y puntualizaciones que se hace a la hora de la presentación del inventario es que no pase por no contestar una pregunta porque cree que ya la ha repetido. En segundo lugar, que aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, que a veces también es una
van a pensar que, ¿no? Entonces, todas las respuestas son válidas y la realidad es que además deben ser contestadas todas para, bueno, pues para que no haya pérdida de la validez del propio inventario. Entonces, casi de forma repetitiva hay ciertas preguntas que generan conflicto en los pacientes y una de ellas es que suelen preguntar es ¿cómo es esto de que los pensamientos los veo ordenados uno delante de otro? Entonces es un concepto que la gente no describe y yo a lo largo de, bueno, pues de las múltiples que hemos ido pasando han sido muchas veces los propios pacientes quienes realmente, pues desde su psicopatología han descrito o me han descrito a mí realmente algunos de esos ítems que bueno, pues en mi cuestionamiento sin esas percepciones anómalas del self identificadas, pues muchas veces, más allá de la lectura o hacer tu propia interpretación, pues han sido los propios pacientes los que me han enriquecido, nos han enriquecido en entender muchos de estos conceptos. Entonces, sí que es un inventario rápido, además de ejecutar, hay personas, pero sí que es importante supervisar en la medida de que te puedes encontrar con aquí, vamos, recuerdo alguno que un poco se planteaba hacer esto como una quiniela y tampoco va de eso. Entonces, pues es un poco, también hay que recentrar en esa situación. Entonces, bueno, no sé. O sea, en tu experiencia, dicho de otra manera, estas, valga la redundancia, experiencias están ahí, pero no las vemos porque no preguntamos por ellas. Sí. Quiero decir, y además es que con frecuencia algunas, bueno, no algunas, muchas personas que leyendo esto han llegado a decir es que esto describe lo que, o sea, no era capaz o no había sido capaz de poner palabras a esta sensación que yo tenía y esto es lo que describe realmente estas alteraciones, es decir, que algunos a lo mejor han incorporado en su discurso estas sensaciones que las habían percibido, que las habían sentido, pero que no sabían cómo expresarlas. Entonces, la realidad es que las puntuaciones, y bueno, lo estáis viendo, aunque es que suelen salir alteradas y puntuaciones o sea, que la mayoría de los pacientes se identifican, es cierto, y ahí es donde habrá que seguir analizando, que luego hay ciertas puntuaciones o ciertos pacientes que predominan y puntúan de forma significativa mucho más en las alteraciones en el concepto de la somatización, y todas van en un punto 5, una puntuación 5 de somatización y en las otras delimitación del yo sin ningún problema. Quiero decir que al final es cierto que hay gente que tiene unas puntuaciones elevadas en casi todas, otras en ninguna, y estamos hablando de pacientes diagnosticados, como hemos escuchado antes, como los criterios de inclusión, con diagnóstico según la DSM-5 de esquizofrenia, pero la realidad es que no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen esas alteraciones o esa percepción de las alteraciones, más allá de que luego no todos son capaces de identificarlas o de verbalizarlas hasta que no se les pregunta específicamente. Sí, a mí muchas veces la condición de que me ha sorprendido estas cosas porque los prejuicios de clínico mayor con respecto a las escalas, a pesar de eso, me ha sorprendido lo que estabas diciendo, que pacientes que yo consideraba que estaban estables, que estaban asintomáticos, de repente te sorprenden, y además, como bien dices, puntuando selectivamente en una zona o varias, ¿no? Pero cosas que van más allá de lo que hace una entrevista. Pero fíjate, yo creo que pensando un poco para quitar el temor del efecto de la meditación en población general, en controles sanos, ¿tenemos una muestra suficiente como para ver qué pasa? Pues mira, que eso es una de las... Este inventario, que es la traducción que estamos haciendo, una de las fases que antes comentaba de que estoy en un proceso de tesis estoy mirando Vicente porque ya me está pegando el toque de atención, es la validación en castellano de ese inventario. Entonces, sí hay recogida y está siendo recogida muestra en controles sanos, pero no están analizados los resultados, porque la validación del inventario en castellano pues va de eso, ¿no? de ver cómo puntúan los controles sanos y parearlo, ¿no? Y cruzarlo con el inventario de deciros que la validación de la escala en inglés original, de Cicero, pues sí que se hizo una validación y ahí sí que hay una muestra de controles sanos y de pacientes que demostraba eso, que había validez. Pero en castellano nosotros no tenemos muestra. Confío que pronto, pero tengamos resultados.
resultados. Muestra la tenemos, pero resultados. Pues nada más. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? Gracias. Vale, muchas gracias, Marta.